pluralismo religioso o el pluralismo teológico. Porque estas cosas no las inventan estos sujetos, sino ya desde hace una buena cantidad de décadas del siglo pasado y en lo que va también del presente siglo, han surgido dentro, diríamos, de los protestantes y dentro de la Iglesia Católica algunos teólogos que plantean el llamado pluralismo teológico o pluralismo religioso. ¿Qué es eso? En pocas palabras es, Dios es tan grande, infinito, que el misterio de Jesucristo no lo puede agotar. Es decir, Jesucristo no da cuenta de toda la realidad infinita, misteriosa de Dios. Y que en las otras creencias religiosas se complementa, se perfecciona, se sigue desarrollando el misterio revelado en Jesucristo, nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero. Y entonces, bajo esa premisa general, no enunciada de manera sistemática, sino de manera coloquial para que pueda ser entendida, bajo esa premisa se han ido elaborando un conjunto, diríamos, de actualizaciones de viejas herejías y nuevas herejías que en el contexto del relativismo de la verdad campean y que nosotros podemos de repente también creer que son compatibles con nuestra fe, porque muchas veces también dentro de nuestra iglesia y, entre comillas, en ese entorno cultural, se repiten machaconamente de una u otra manera. Y como no es posible hacer un enunciado detallado y sistemático, sin embargo, es necesario sí mencionar que esas teorías de tipo relativista que justifican o tratan de justificar ese pluralismo religioso, no solo de facto, sino de principio, tienen una serie de manifestaciones como negar los milagros del Señor, inclusive negar la resurrección, inclusive negar su verdadera humanidad o su verdadera divinidad. Y entonces les voy a mencionar algunas de los planteamientos que supuestamente ya habrían sido superados en este clima postmodernista de relativismo de la verdad en ese entorno. Uno de ellos es que justamente que la revelación de Jesucristo no sería definitiva, no sería completa, sino que habría otras que completarían, ¿no? Entonces, estas visiones orientales, estas otras visiones de otro tipo de creencias religiosas, que no son fe. En consecuencia, la naturaleza de la fe cristiana, de nuestra fe, don de Dios, con respecto a esas otras creencias, sería una más, todas igualmente equiparables y, en teoría, con valor equivalente. Y eso, como consecuencia, lleva a que la Sagrada Escritura, que la fuente, y la tradición de la Iglesia, que es la fuente de nuestra fe, no serían inspiradas. O en todo caso, habría fuera de la Sagrada Escritura y fuera de la tradición de la Iglesia otras verdades. Y entonces niegan el carácter de libros sagrados, de libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero además, se niega la unidad personal entre el Verbo eterno y Jesús, el Verbo eterno encarnado, nacido de María Virgen. Y entonces se diría, uno es Jesús de Nazaret, del cual no sabemos si realmente existió o no, y otro es el Verbo eterno. Pero además se niega la unidad entre la acción salvífica del Verbo encarnado, de Dios vivo y del Espíritu Santo. Y entonces la Pascua de Cristo, la plenitud
de la revelación en la plenitud de los tiempos, en el Verbo eterno encarnado y en su Pascua, no serían suficientes y entonces se necesitaría una acción aparte, independiente del Espíritu Santo, produciendo una ruptura de la unidad de Dios uno y trino, como si es que el Espíritu Santo o el Hijo único y el Padre podrían tener actuaciones extra independientes y no en unidad y en comunión de amor. Y con esas perspectivas también lo que se trae como consecuencia es que la unicidad y la universalidad de la salvación de Jesucristo se rompe. Y en consecuencia, Jesucristo ya no es el único mediador para la salvación universal. Habría otras salvaciones que se podrían tener sin Jesucristo. Y si es que son sin Jesucristo y es posible salvación sin Jesucristo, también podría haber salvación sin la iglesia. Y entonces la iglesia, como la subsistencia de la iglesia de Cristo, no sería real y entonces sería un grupo meramente humano. Estas afirmaciones tienen raíces en una serie de planteamientos de naturaleza filosófica y teológica que obstaculizan y dañan nuestra fe y que impiden que nosotros asumamos la verdad revelada en Jesucristo y en consecuencia no somos testigos del Evangelio en medio de esta realidad, es decir, de Jesús. Entonces, ya no hay una verdad divina revelada, sino el cristianismo y la verdad revelada en Jesucristo sería una más. Y ese relativismo en relación de la verdad dependería ya no de una obediencia, de sentimiento de fe, sino dependería de las deducciones y de lo que le gusta y le parece a cada quien. Y en consecuencia, hay algunos que buscan encontrar explicaciones en la mentalidad, entre comillas, lógica de los occidentales y de los orientales, que haría que unos estarían más en una lógica racionalista, esencialista, siguiendo a Nietzsche, y otros estarían en una lógica más, entre comillas, de la existencia, de la subjetividad. Y entonces nuestra fe no tendría una dimensión objetiva, una verdad absoluta, sino sería un conjunto de experiencias subjetivas y cada quien las viviría a su modo. Y eso, por supuesto, lo empezó abiertamente Lutero. Y entonces ese subjetivismo sería la única fuente de conocimiento. Y entonces las personas con esos venenos se hacen incapaces de levantar la mirada hacia lo alto y para encontrar la verdad del ser, porque entonces se va a negar, como ya ha ocurrido, la metafísica del ser y nos vamos a quedar únicamente en los accidentes, en lo pasajero, inmediato. Y en consecuencia, no encontramos la comprensión que la revelación nos da de la presencia de Dios providente, del Emmanuel que peregrina con nosotros y no entendemos los signos de los tiempos ni los signos escatológicos. Entonces nuestra esperanza se reduce a lo pasajero y se produce una pérdida del sentido de la encarnación, del logos eterno, que es simplemente un aparecer de Dios en la historia. Y eso lleva a posiciones eclécticas que de alguna manera asumen ideas que relativizan todo. Y entonces dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, Dios es bueno. Y entonces cuando buscan que entender la Sagrada Escritura, van a creer que si es que lo hacen fuera de la sagrada tradición, entonces van a encontrar, entre comillas, datos ocultos, etcétera. Como consecuencia de todas esas
diríamos, venenos y daños, nosotros tenemos que darnos cuenta en el tiempo en que vivimos y que esas todas cosas circulan. Y entonces tenemos que ver lo precioso de este tiempo de Cuaresma y de este tiempo de Pascua.